Miércoles otra vez, estimado televidente, ya estamos otro día más para echar un cotorreo, traerle a los mejores personajes del estado, la crema y la nata, genios y figuras hasta la sepultura, usted lo sabe. Y qué mejor que el día de hoy, Alonso, Karina, traer a uno de los personajes más, no solo emblemáticos, sino también más experimentados, más colmilludos, más vivarachos de todo el territorio zacatecano. Cari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a todos por acompañarnos una vez más en este miércoles. Y bueno, aparte de todo, pues un invitado muy controversial, ustedes lo verán ahora, y viene con todo. Entonces, pues muchas gracias, agradecerles a todos que nos vean también el día de hoy. Y bueno, amigo. Bueno, otro miércoles compartiendo cámaras y micrófonos. Ya traíamos esta entrevista encantada. A los Cardinales le traíamos muchas ganas al diputado Enrique Laviada. Y que bueno, qué mejor que hoy que se da la oportunidad. Bienvenido, diputado, a Cardinales. No sé por qué me está haciendo señas ayer. Ahora, ¿qué pasó? No me estén molestando, diputado, por favor. Me está dando indicaciones, ¿no? Ah, que el cubrebocas. Hey. Buenas noches, ¿cómo están? Es que quería yo hacer publicidad para Movimiento Sí, yo sabía. Es importante, es importante. Entonces, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, diputado. ¿Usted qué dice? ¿Por qué se llama Cardinales? Pues como los 4 puntos cardinales, las 4 direcciones representan a lo mejor una visión frente a algún fenómeno. La idea es como contrastar los puntos de vista, pero siempre reconociendo que para que haya 4 puntos tiene que haber un centro de referencia al día de hoy. Nada más y nada menos que usted. 1, 2, 3. Falta uno, ¿no? Nos falta. De la Guadalupe. Yo que no quería decir. O los 4 puntos. Ahora ya son nada más 3 puntos cardinales. No. Es que, estimado televidente, Lupita el día de hoy no está con nosotros porque primero hay que atender lo que deja. Estamos de acuerdo. Luego lo que aprendemos. Y luego ya lo demás. Anda en la grilla, ¿okay? Ya anda echando cotorreo. Hoy no pudo estar. Yo quería ver si pasaba desapercibido porque a ella le da mucha pena quedar mal con usted, televidente, pero nos vemos la que sigue con ella, no se preocupe. Por lo pronto, quien va a ocupar su lugar el día de hoy es nada más y nada menos que el diputado. A sus órdenes. Sí. ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo anda esa legislatura? No me toques ese vals. Es una legislatura enredosa y Diosa. Todavía hay muchos asuntos que yo creo que no han logrado estabilizarse. Yo lo acredito a una mayoría muy defectuosa, ¿no? Morena es parlamentariamente muy defectuosa, creo yo. No muestra la experiencia que tal vez en otros estados tenga, o incluso a nivel federal o en el Senado, donde se nota una mayor estabilidad. No obstante que pueda yo tener diferencias, ¿verdad?, políticas con Morena. La apreciación es de que siempre el grupo mayoritario en un parlamento tiene que ser un factor de orden, ¿verdad? Generalmente quien mete el desorden es la oposición, ¿no? Claro. Bueno, porque además es parte del rol de la oposición, ¿sí? Aquí la mayoría es la que mete el desorden, ¿no? Y yo creo que en muchos sentidos porque no hay una cohesión en este grupo mayoritario. Y creo que no hay una cohesión en el grupo mayoritario porque no hay una cohesión en Morena, ¿no? Morena, ahora yo escuché el otro día a Ricardo Monreal pidiendo elecciones primarias para la elección de candidato a la presidencia de la República. Pues si para elegir delegados a un congreso se agarraron a sillazos, ¿no?, y a balazos y a trompadas, no sé qué podría pasar si pretenden hay unas unas primarias. Además, este experimento de las primarias que en muchos lugares ha dado resultado, pienso en casos como los de Europa, ¿no?, en España, Alemania, Francia, Inglaterra, donde las elecciones primarias son prácticamente una costumbre, ¿verdad? O en Chile, en el caso de América Latina, en Chile, o en Brasil, o en Argentina, o en Perú inclusive, ¿verdad? En México no. En México tenemos una democracia tardía, una democracia incompleta y desafortunadamente la mejor expresión de esa democracia tardía pues son los partidos, que no han logrado la suficiente cohesión, ¿no? No obstante su vejez, como puede ser el caso del PRI o del PAN. Yo creo que eso es lo que hace que en un congreso local como este exista tanta inestabilidad, ¿no? Y con personajes muy polémicos que también hay en todas las facciones. Bueno, eso no está mal, ¿verdad? Es natural. Eso es natural. O sea, todo lo que tenga que ver con diversidad, con pluralidad, con debate, yo creo que es propio, natural de un congreso.
Lo que hace que los congresos fallen ante la sociedad es la parálisis, ¿verdad? Cuando un congreso se paraliza, cuando deja de producir, es cuando la sociedad empieza a reclamar con mucho más, digamos, molestia el significado que puedan tener los legisladores en una sociedad. Yo creo que más que una democracia tardía, que sí lo es, más bien aludiría a un concepto de la ciencia política que habla de las democracias virtuales, donde existen instituciones o fachadas de instituciones que aparentan que funcionan, pero no funcionan, que son, digamos, hasta cierto punto inoperantes y no atienden elementos importantes. Caso no solo del Congreso, también, por ejemplo, hoy día del Ejecutivo del Estado. No nos vayamos tan lejos, digo. Si vamos a hablar de instituciones que no operan, creo que el ejemplo ¿Qué más edad claro tienes? Yo tengo 28 años. Yo creo que eso explica mucho tu razonamiento. Tu generación no conoció el México autoritario. Ah, claro. No la conoció. O sea, tu generación ya es la generación del 2000 para acá, ¿verdad? Cuando ya hay alternancia en el país, cuando hay un margen de libertades mucho mayores, ¿no? Pero mi generación, es decir, las personas que teníamos tu edad en aquellas épocas, bueno, pues podíamos ser asesinados, desaparecidos, perseguidos por pintar una barda, ¿verdad? Porque antes nosotros pintábamos las bardas, ahora las mandan pintar, ¿sí? Las mandan pintar, las contratan, pagan, ¿sí? Pero cuando las personas de mi generación empezamos a dar la lucha política, en el caso mío desde la izquierda, pues nosotros hacíamos todo, ¿verdad? Y sufríamos terriblemente un país sin espacios, sin oxígeno, sin modo de expresarte, con un partido abrumador que era el PRI. Sí, totalmente hegemónico. Bueno, hubo una elección, la elección del que fuera entonces presidente López Portillo, donde en México se podía votar por López Portillo, o por López Portillo, o por López Portillo, ¿sí? O sea, fue un candidato único a la presidencia de la República. El PAN no presentó candidato a la presidencia de la República y la izquierda era ilegal, no tenía ni siquiera registro legal para participar. En ese tiempo era el Partido Comunista Mexicano. Por eso yo digo democracia tardía, porque, bueno, lo quiero diferenciar del otro México, ¿verdad? Porque yo creo que también tenemos que reconocer tus avances, ¿no? Claro que Diputado, y usted sí. en la legislatura ha mencionado en muchas ocasiones que quiere debate. O sea, Enrique Laviada quiere debate y pues a veces no lleva pues una retroalimentación esa petición. No está fácil. Y no está fácil, pero yo preguntarle, ¿la mayoría entonces sí se está manejando por intereses de diferentes personas, específicamente Sí. de dos? ¿O qué está pasando con esa mayoría? Sí, es una mayoría que actúa casi mecánicamente por consigna. En efecto, es una mayoría con la que resulta muy difícil debatir porque carece de argumentos. A diferencia de otros lugares donde el debate con Morena es más enriquecedor, más intenso, con mayor contenido. Aquí yo observo que hay un actuar por consigna que le deja poco espacio a la reflexión, al debate, al posicionamiento, como se le llama en el argot parlamentario, ¿no? Y entonces todo se reduce al voto, ¿sí? Y yo pues nada más tengo un voto, solo tengo un voto. ¿Qué ha significado para usted significar un voto, pero también a la vez, bueno, vamos a decirlo, una persona que se ha parado también en tribuna a comentar ciertas situaciones que se han llegado a votar y que siempre de alguna manera pues ha salido avante con apoyo también de la gente que está ahí? Sí. Pero ¿qué ha significado para usted también ser un voto en esa mayoría llevada por intereses y la oposición también caracterizada? Es interesante. Es interesante la pregunta porque tiene mucho que ver con Movimiento Ciudadano. Ahora yo estuve el fin de semana pasado en una reunión de... Bueno, les platico, total. En una reunión de diputados locales de todo el país. Son 60, alrededor de 60 diputados de Movimiento Ciudadano de todo el país. Y
Justo una de las experiencias que con mayor profundidad se comentó, pues fue la de Jalisco, porque además ellos eran la sede, ellos eran los anfitriones. Se dice anfitrionía, gobernador, no anfitrionería. Bueno. Ellos tenían la anfitrionía y obviamente la experiencia de Jalisco estuvo muy sobre la mesa siempre. Alfaro fue diputado único en Jalisco. Y hay como toda una trayectoria de cómo un diputado, siendo un diputado tan minoritario como unipersonal en un congreso, da la batalla, pelea, sobresale. Y no contra cualquiera, porque era un PRI de Aristóteles fuerte, grandote, un PRI además con una tradición muy pesada de control político en el Estado e incluso como parte de la clase política mexicana. Yo creo que actuar en esas condiciones de minoría es un enorme reto de creatividad, ¿sí? Lo primero que yo hice es, pues buscar un sistema de alianzas en el Congreso que nos permitiera librar por lo menos el primer periodo de sesiones, que creo que lo logramos con un relativo éxito, porque a final de cuentas logramos establecer ciertos puntos en la discusión clave para el futuro del Estado. Okay. ¿Cuáles son? Seguridad pública. El asunto de la enorme importancia que tiene la educación para un Estado. Salud en medio de una pandemia. Sí, pues era inescapable. Impresionante. Y el equilibrio entre los poderes. Yo mencionaría estas 4 cosas. Me sorprende que mencione el equilibrio entre los poderes. Me gustaría escuchar bajo qué idea, porque lo platicamos en un programa. Mucha gente piensa que el equilibrio de poderes implica... o que el ejercicio del equilibrio de poderes implica hacer como caso omiso a lo que hace el otro poder, cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuando tienes que estar, ser incisivo, incidente en las cosas que suceden en tus pares de otro poder. Cuando el gobernador está pegándole a todos los poderes, no está aliándose con nadie. Sí, está manoseando todos los poderes, los tiene manoseados. Ese es el punto. O sea, en Zacatecas, es una opinión mía, ¿verdad? Claro. Yo percibo... Lo aclaro porque hemos también armado una opinión colectiva con otros partidos, ¿ya? Pero en el caso mío, yo estoy convencido de que en Zacatecas tenemos una copia burda del autoritarismo de López Obrador. Pero mala copia, ¿no? Todavía. O sea, bueno, se burda. queda muy corta. Burda. De por sí. Es el número 32. De por sí es intragable el autoritarismo de López Obrador. Es pesado. Es intragable. Una copia burda, bueno, resulta lo que estamos viviendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo es un gobernador encerrado en sí mismo, con una burbuja alrededor que lo aísla respecto de la realidad, sociedad, de lo que pasa, de la sociedad, de los otros poderes. Y entonces, la reacción natural desde un poder de equilibrio como es el legislativo, pues es la crítica, ¿verdad? El cuestionamiento para buscar no destruir una relación, sino influir en las decisiones del Ejecutivo. Sí, causar algo, impulsar algo de energía. Esa parte es la más atrasada, ¿eh? O sea, es donde hemos logrado menos. Es donde creo yo que hemos logrado menos. La relación con el Ejecutivo es un diálogo de sordos y creo que se puede confundir con una visión sumamente pragmática o utilitaria de unos y otros, ¿sí? En lugar de estar construyendo alternativas que en este momento son claves para la sociedad. Y ahí el equilibrio entre poderes se convierte en una situación mucho más delicada, ¿verdad? Porque cuando se generan vacíos, entonces, pues se dice que en política no existen, ¿no? Sí, algo lo tiene que llenar. Alguien o algo... Tiene que llenar ese vacío. Lo tiene que llenar, ¿verdad? Y pues el actual gobernador deja vacíos todos los días por todas partes, ¿no? Pero hasta agujereado, mi compadre, vacío tras vacío tras vacío. No. Sí. Yo pensaba, yo lo comenté en una reunión, yo pensaba que podía yo documentar la estupidez política en Zacatecas muy bien con Tello, ¿no? O sea,
hay este episodio del homicidio de la chica esta, ¿no? Y vienen los reclamos al gobernador, me refiero al entonces gobernador Tello. Uh-huh. Y entonces en una entrevista de prensa, cuando lo cuestionan sobre el asunto, dice, bueno, pues yo no tengo problema, finalmente yo no la maté. Yo pensaba que ya habíamos llegado al punto de... Sí, a la cúspide de la estupidez política. Estupidez política, pero no, después llegó David y lo superó, pero rápido, ¿no? O sea, le dejan una decena de cadáveres en la puerta de su oficina y lo único que puede declarar ese día es que nos encomendemos a Dios, ¿no? Entonces tenía cerca catedral, ¿no? Pero que no sea ingrato. Oye, lo que podía ser una buena sátira. Y entonces Dios le contestó, bueno, esto es literatura, ¿no? Dios le contestó al estilo Fox, y yo, ¿por qué? ¿No? Sí. O lo que podía ser una sátira atractiva se ha convertido en una tragicomedia terrible. No, bueno, y al día siguiente toda esta escenografía que le montó, yo no sé quién le hace la comunicación o si no le hace. Yo creo que debe ser un enemigo de él, ¿eh? Lo más probable. Pero además yo creo que un enemigo personal, un enemigo personal, porque después del incidente ponerlo al día siguiente a comer birria y esta con escena de la cabeza, ¿no? Es una escena del Rey León, ¿verdad? No, bueno, es verdaderamente escalofriante, ¿no? No, y carente de sentido común. Solo hay dos explicaciones, o es que precisamente no hay una pizca de sentido común, o se trata de alguien que ahí mismo adentro le está pateando el árbol. Yo creo que sí. Yo creo que entre que lo quieren perjudicar y entre que él no sabe, creo yo, lo que tiene que hacer, pues el resultado es ¿verdad? Es el gobernador número 32 de 32. Y miren que la batalla fue a brazo partido, ¿no? Porque no está fácil ser el último frente a Blanco o al gobernador de Puebla, que es Barbosa, dueño Barbosa, como ustedes saben bien, es dueño de una enorme simpatía personal, ¿no? Bueno, se abre paréntesis, es ironía, se cierra. Se cierra. Yo supongo que no debe haber sido fácil llegar al último lugar compitiendo con personajes de la vida política del país tan desprestigiados, tan anticlimáticos, con tales niveles de rechazo automático de la opinión pública. Ha de haber sido complicado, pero lo logró y llegó al lugar número 32 de 32. Hubo errores desde el primer día que llegó el gobernador. Bueno, se tardó 40 días en poner un gabinete, ratifica. Medio gabinete. Todavía no acaba. Ratifica. Al que tanto criticó. Los dos ejes de mayor dolencia que hay en Zacatecas, que es el tema de seguridad, el tema de finanzas, el discurso de la herencia maldita, y lo que nos dejaron, pues me parece que ya está totalmente acabado. Todo, las bases ideológicas, lo hemos dicho en otros programas, el concepto de gobernanza no es nuevo y en la praxis está totalmente alejado de lo que es. Y ante esto yo le preguntaría al diputado, ¿qué alternativa tenemos los zacatecanos? Pues no me refiero a política, sino alternativa instrumental como mecanismo de participación que nos permita agarrar un poquito de oxígeno o equilibrar un poquito la mesa, porque apenas van meses, faltan 5 años. Algo más que encomendarnos a Dios. Algo más serio, algo más sustancia. Por cierto, antes, para no dejar cabos sueltos, el gobernador todavía no termina de completar el gabinete. Mira, a ver, en un momento de crisis de seguridad como el que estamos viviendo, no tener un responsable de la juventud en un estado como Zacatecas es pecado mortal, porque pues una parte importante de la prevención del delito, sí, se tienen que enfocar eso. Digo, esto es lo que dice el librito, ¿verdad? Pasaría por la atención a la juventud, y el señor no ha tenido bien nombrar a alguien responsable de esta política. En fin, todavía no termina de nombrar su gabinete, pero de los que ya nombró, fíjense nada más, a ver, vuelvo al asunto del Congreso, de cómo una mayoría puede generar inestabilidad. Resulta que en el Congreso un señor, Ernesto González, creo que se llama el diputado, estalla un escándalo, o pretende hacer un escándalo de un posible hecho de corrupción, al que incluso le pone un nombre, la estafa legislativa y tal, ¿no? Y desata todo un tema, ¿no? Mediático, además discusiones, rupturas muy mediático. Sí. A mí me preguntaron y yo les dije,
Incluso, bueno, me lo preguntaron en entrevistas. Me lo preguntaron en entrevistas, dimos una rueda de prensa y en la tribuna lo he mencionado varias veces. Yo he dicho, si alguien cometió un acto indebido de corrupción, de tráfico de influencias, de lavado de dinero, de triangulación de recursos públicos, cualquiera de estas cosas que forman parte de este expediente acusatorio que está en manos de este diputado, si esto es así, esas personas tienen que pagar las consecuencias. Y sin duda. Sí, claro. Sin duda. O sea, yo ahí no tengo ninguna duda. El problema no es para mí, el problema es para Morena. Y para el Ejecutivo que los tiene sentados en secretarías. A ver, bueno, vamos a ver la lista. Campo. Jesús Padilla, secretario del Campo. Secretario General de Gobierno. Fíjate, la gravedad del asunto, porque es la segunda persona. Pues es la responsable de la política interna del Estado. Es responsable de la Gaby Pinedo. Así es. La secretaria de Medio Ambiente. Susi Rodríguez, sí. Susana Rodríguez. No es Omar Carreras, es Héctor Menchaca. Héctor Menchaca. Sí. No está en el primer círculo del gabinete, pero es una persona muy cercana. Bueno, además era el suplente en el Senado de David Monreal. Ájale, jaleo. Era su suplente. Cuando David va a la campaña, él asumió el Senado por varios meses. Mira, yo no sabía eso. Y Roy Barragán, que era el terrorismo y que era el secretario del Congreso. El que firmaba, ¿no? Entonces, nada más, Morena, nada más se aventó la puntada de acusar de lavado de dinero a la mitad del gabinete de David Monreal. Entonces, por eso, volviendo al principio, ¿no? Yo les decía, cuando una mayoría se propone ser un factor de inestabilidad, pues ahí está. Entonces si tuviéramos que formar a los enemigos del gobernador, bueno, el primero es el de comunicación. ese es enemigo clavado, ¿verdad? O sea, ese está dispuesto a hundirlo a como dé lugar, ¿verdad? O sea, cueste lo que cueste, hay que hundir a este señor, ¿sí? Pero luego sigue su secretario su secretaria de gobierno, y luego su secretario de turismo, y luego su secretario del campo. Todos esos son factores de inestabilidad del gobierno. Sí. Todos son factores de inestabilidad del gobierno. Producidos por ellos mismos. Claro. Y si además a eso le pones otro ingrediente, así que es es así como la cerecita del pastel, la sal, la pimienta, que se llama Verónica Díaz, y que es es un vox populi, que es la persona que realmente manda en el Estado y no el actual gobernador. A ver, bueno, pues ¿quién se sorprendería de que el señor esté en el 32 de 32, ¿verdad? Sí, pero es un producto perfectamente explicable, perfectamente lógico y atribuible a Morena. Totalmente atribuible a Morena, y es que es cierto, las mayorías no siempre tienen la razón, y hay fenómenos ligados a no tan cercanos como la tiranía de la mayoría, donde habla precisamente de todos los perjuicios que pueden venir cuando la mayoría utiliza sus facultades y termina aplastando derechos, propuestas políticas, etcétera, que son beneficiosas para otros sectores. Este es el caso, porque la realidad es que hoy tenemos nada de nada, resultados en nada, medio gabinete, y la mitad del medio gabinete todavía está en esos problemas. Yo cuando veo y escucho a este diputado, yo digo, Morena es autótrofo. Ok. Autótrofo. O sea, se comen solos. Sí. No necesitas ayudarles. Se resuelve a sí mismo el problema. Sí, se comen autótrofos, ellos se devoran solos. Además, una bancada y toda la gente que está con el gobernador también sin la capacidad de discernir. La cegazón, ¿no? Un sesgo dictatorial totalmente marcado. Hay un fanatismo que creo que también representa un obstáculo, quizá no solo en el Congreso, sino también en el Ejecutivo. Totalmente estúpidas. Ya ven por qué les digo que el futuro es naranja. Tiene que haber un futuro, Entonces vamos allá, o sea, sí hay una salida, ¿verdad? Sí hay una salida. Una salida a 5 años o a 3 años, hablando de revocaciones de mandato, por ejemplo. No, las salidas en política se tienen que construir todos los días. Ok. No, las salidas en política no tienen plazos así como con Coppel, ¿no? O con Electra, no. Esas las tienes que construir cada día, ¿sí? Y el punto al que estamos llegando es
al desgaste casi absoluto de los dos grandes bloques de la política nacional. O sea, por un lado, el PRI, el PAN y el PRD, y por otro lado, Morena y sus aliados de ocasión, ¿verdad? Sí. Son aliados de ocasión, el PT y el Nueva Alianza y el Verde, ¿eh? No, Solidario. El Movimiento Solidario, no sé cómo se llama ahora. Entonces el merjurje que se arma ahí de repente. Estos dos grandes bloques representan la política tradicional. Yo ya soy lo suficientemente viejo como para decirles, fíjense cómo se los voy a plantear, que para ningún joven de su edad un poquito alrededor y hacia abajo, estos dos bloques representan alternativa de futuro alguna. Sí, sí. ¿Qué esperanza puede haber en esta política anquilosada, vieja? Se los digo yo, o sea, yo siendo un político viejo, un periodista viejo, siento emoción al ver cómo se mueven las piezas de un partido de un partido que no es partido, además, como es el Movimiento Ciudadano, y que abre, que flexibiliza ante la cerrazón, el anquilosamiento, el acartonamiento de los partidos tradicionales. Tienes un partido que flexibiliza, que hace amable la política, que la hace alegre, ¿no? Que presenta rostros nuevos, jóvenes. Bueno, vean el factor Colosio, ¿eh? O sea, es un político joven, claro, ahí hay una tradición, hay una marca, claro, yo lo sé, ahí yo lo sé. otra pero cosa. si eso no estuviera enmarcado en un proyecto político, pues por más que fuera hijo de por más Donaldo, nostalgia que existiera, no habría por más nada. nostalgia a la que se pudiera recurrir, si no hay esta nueva idea de cómo hacer la política en el país, no estaría siendo el fenómeno que es ahora, ¿verdad? Diputado, regresándonos un poco a la legislatura, hace poco, bueno, se creó una controversia un poco grande con el tema de la terna, que aparte fue enviada por el coordinador general jurídico, que para muchos eso no era algo, pues, dentro de lo legal. Entonces, me gustaría que dentro de su punto de vista, tanto del tema del derecho a la paridad, nos comentara, pues, sobre el caso del nuevo magistrado Virgilio. Yo conozco a Virgilio Rivera, tengo una relación de años aquí en Zacatecas con él. Creo que es una persona con muchos méritos de todo tipo, académicos, profesionales. Creo que es una persona digna de ese cargo, ¿sí? El asunto es un asunto entre poderes, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo observo y escucho que en el Poder Judicial hay una bienvenida a esta posibilidad y el propio presidente del Tribunal de Justicia asegura antes, durante y después que él cumple con todas las... los requisitos y la lista. Uso incluso una frase textual, ¿verdad? Cumple a cabalidad y a plenitud con todos los requisitos constitucionales que requieren ser magistrado del tribunal. Requiere el cargo. Entonces, pues yo respeto ese criterio, ¿verdad? Y como yo he luchado durante tantos años y de tantas formas por la equidad de género, en defensa de la diversidad, y todo, pues no tengo ningún conflicto realmente de conciencia. Creo que hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Quizá el problema sea los mecanismos que se usan, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que esa injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Legislativo de manera tan burda, nuevamente, es lo que hace que las cosas se nublen, se enreden, se ensucien, ¿no? Creo que porque además es facultad del Ejecutivo proponer, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que los costos son para el Ejecutivo. No le veo mayor. Sí, no hay para dónde hacerse. No le veo mayor trascendencia. Así es, y es muy claro cuando el árbitro electoral que acaba de trazar el camino más claro para que llegues y te sientes termina en el otro poder, pues es muy evidente que hay problemas ahí, pues Sí. no es lo adecuado. Peligrosos, totalmente. Sí, definitivamente. No hay para dónde hacerse, como dice el diputado, Sí. ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del otro tema que hablábamos, el vacío que se genera se ocupa con algo legítimo. Además, bueno, todas estas cosas rebotan mucho en cierto círculo, ¿verdad?
cierto círculo de la política. A ver, pero vamos a pensar en los problemas de Zacatecas. Ahora que estuve yo en Jalisco en este encuentro de legisladores, obviamente me pidieron que platicara sobre lo que está pasando en Zacatecas. Y entonces yo les dije, miren, en Zacatecas estamos viviendo un fenómeno de desplazamiento masivo de la población. Es decir, muchísimas comunidades que son abandonadas por sus pobladores. Por supervivencia. Todavía sin que tengamos un cálculo, O sea, todavía no tenemos claridad respecto de cuántas personas, de cuántos miles de personas están siendo desplazadas por la violencia. Todavía no tenemos un cálculo de cuáles van a ser las pérdidas de miles de hectáreas de cultivos, porque la mayor parte de estas poblaciones son poblaciones rurales, campesinas y rurales. No producirán, serán abandonadas productivamente también hablando, y el daño quizá irreparable que tenga ese éxodo de personas. Pero lo más, y cuando yo hablaba y me veían, decían, pues es un escenario de guerra, ¿verdad? O sea, los desplazamientos masivos suceden así, ¿verdad? Cuando hay estos escenarios. Pero la parte más grave vino cuando yo les dije, pero eso no es lo peor. Todo el mundo se me quedó viendo así como diciendo, caray, pues qué falta. ¿Puede haber algo peor? Sí puede haber algo peor. La imagen de la Guardia Nacional escoltando a caravanas de estas personas hacia sus pueblos para recoger sus pertenencias y largarse a la chingada porque si no los matan. Sí, está terrible. Y eso no lo declaro yo, lo declaró la Guardia Nacional, lo declaró el secretario de Seguridad, lo declaró el propio gobernador del estado. O sea, la Guardia Nacional acompañó a esta gente, me refiero a Palmas Altas de Jerez, para que recogieran sus pocas pertenencias y se fueran, porque si no, los iban a matar. Entonces los escoltaron para entrar, recoger sus cosas y salirse. O sea, es algo inusitado, ¿verdad? Inédito, ¿no? Ay, Marquito Flores. Entonces esto hace que el caso Zacatecas sea un caso sumamente complicado. Creo que hay muchas cosas, muchos debates que tenemos que dar, pero hay que focalizar los debates. Yo les decía, equilibrio de poderes y democracia. Con esto de lo que estoy hablando, pues vuelvo al tema de seguridad. Y los otros dos grandes temas que han estado a debate en el Congreso son la educación y la salud, pues por razones elementales, ¿verdad? O sea, un estado donde no se le paga a los maestros, donde el gobierno renuncia a su responsabilidad de gestión constitucional, primigenia, de pagar un salario. Cuando que nosotros como diputados sabemos, porque tenemos la información de que el dinero está ahí, y que no se les pagó y se hizo sufrir a los maestros a sabiendo que ahí estaba el dinero, y se hace sufrir a los pensionados de manera cruel, diría yo, cuando ahí están los recursos de manera inexplicable, y paralizas al sector educativo. O sea, lo paralizas desde el Ejecutivo. Sí. O sea, yo no sé si está consciente. No estaba. No, ¿cómo te metes un autogol de ese sentido? Sí. O sea, ¿cómo te metes un autogol así? No está consciente. O sea, ¿cómo tú mismo paralizas tu sistema educativo? O sea, ese es verdaderamente, bueno, comparable con lo que está haciendo López Obrador. O sea, el régimen de López Obrador dice, las escuelas de horario extendido, de tiempo completo, ahí hubo corrupción, ¿sí? Y entonces la política pública no consiste en castigar a los corruptos y terminar con la corrupción, sino terminar con el sistema de escuelas de calidad y de horario extendido. O sea, curas al paciente matándolo. Y es terrible porque ese era un programa que a muchos estudiantes de escasos recursos les daba la oportunidad de alimentarse bien durante su jornada de escuela y poder rendir mucho mejor, que es uno de los principales problemas ligados a la educación. Los daños colaterales que este tipo de determinaciones traen, porque bueno, también traen consecuencias económicas. Zacatecas es un estado que vive ampliamente del tema de la burocracia, el tema de los aguinaldos, bueno, en diciembre es lo que activa. El tema de los empresarios fue... Por lo menos en esta zona, en la capital, ¿no? De Zacatecas. Sí, claro. Zacatecas, Guadalupe, algunas otras regiones del estado no necesariamente se verían tan afectadas, pero el cordón urbano sí. O sea, es un daño colateral, la franja de mayor concentración de la población sí. Y hablando de daños colaterales, Karina trae una dinámica para usted. A ver si sale algún despistado ahí medio terminamos con salud. No puedo dejar salud. O sea,
termina. No puedo dejar, o sea, estás en medio de una pandemia, claro. ¿sí? Lo único que haces es replicar el discurso electorero de las vacunas, ¿no? Estamos vacunando. Pues sí, claro que estás vacunando. Pues nomás faltaba que no vacunaras, ¿no? Sí, el colmo de los colmos. Vuelvo al ejemplo de Jalisco. ¿Saben cuál fue la resolución en Jalisco? Acabar con el monopolio de las vacunas del gobierno federal. Que los estados también tengan posibilidad de comprar y distribuir y aplicar vacunas, y que los privados tengan la posibilidad de distribuir las vacunas. O sea, que se termine con esa centralización monstruosa del López Obradorismo de acaparar las vacunas que llegan al país para usarlas en un sentido político o electoral. Bueno, en medio de todo este desastre, porque además somos de los países probadamente de peor manejo de la pandemia, en Zacatecas se restringen los presupuestos para salud. Sí, se ahorca a los médicos, o sea, a los héroes, a los héroes de la pandemia los ahorcas, no les das equipos, no les das ningún incentivo, ninguna motivación, ¿no? Sí, los mandas nomás ahí a Chinchan, a ver, ahí encomiéndense a Dios y a ver cómo le hacen para sacar la chamba. Luego entonces, si el gobierno de David Monreal castiga a sus maestros, castiga a sus médicos, castiga a sus enfermeras, castiga a los niños con cáncer, castiga a los transportistas, castiga a sus pensionados, en fin, castiga a sus electores. Claro. Porque una cantidad muy importante de estos sectores ¿qué se puede esperar de los empresarios? Sí. No, bueno, pues ya de ellos mejor ni hablamos, ¿no? Al menos es consistente. Y eso yo creo al menos es tira mal todo el tiempo. Lo más sustancioso de todo, que mucha gente y la expectativa que crearon muchos zacatecanos en también ver una imagen de un hermano que a lo mejor durante su mandato pues fue sobresaliente. ¿Cuál? Porque son 14. Ay, caray, pues Ricardo. Yo creo que nada más dentro de conocemos. Y bueno, pues también esta dinámica, diputado, es padrísima porque bueno, también tengo que decir que cuento, gracias a Dios, con la amistad de este diputado presente y hemos tenido muy buenas experiencias en el tema de la recomendación de libros. Y en esta ocasión me gustaría... Le debo uno. Pero me gustaría que recomendara un libro para nuestros televidentes. Un libro... Pero así, de cualquier cosa. Yo me acabo de recordar hoy por la mañana en una entrevista de Radio, W Radio. Resulta que la directora aquí es de origen cubano. Uh-huh. Yo recomiendo mucho un libro que se llama Polvo en el viento, de Padura se llama el autor, es sobre el exilio cubano, pero es un libro que habla de muchas cosas parecidas a las que estamos hablando aquí. Sí, es vigente. Sí. Es vigente el libro. Sí. Es buena lectura, no televidente. Polvo en el viento. Y bueno, Padura se apellida dentro el autor. De las preguntas, la primera sería de la escala del 1 al 10, ¿cuál es la calificación que usted le da a David Monreal? 0. Muy bien. Sí, ya habíamos hablado. El 1 se me hace elevado, generoso. Le voy a decir por qué, le voy a decir, no es crueldad de mi parte, no, en realidad no es así. No lo vean así. No. A ver, estuvo casi 2 décadas luchando para ser gobernador. O sea, si tú eres una persona que luchas por espacio de casi 2 décadas para ser gobernador y llegas finalmente a ser gobernador y a los 4 meses ya te están pintarrajeando la fachada de Palacio de Gobierno diciendo: David, eres peor que el COVID, vete ya. No, bueno, pues 1 es mucho, ¿no? Sí, no hay mucho que decir ahí. Yo creo que se responde sola esa pregunta. Claro, y bueno, de estas preguntas que les vamos a comentar, nos gustaría que nos dijera lo primero que se le viene a la mente, diputado. ¿Cómo comenzamos. ¿Cómo que lo primero que se le viene? Lo primero, una palabra, 2 palabras, lo que usted... Esa es la dinámica. Y bueno, Movimiento Ciudadano. Futuro. Zacatecas. Pobreza. Familia. Lo más importante. Nueva gobernanza. Una vacilada de David Monreal. David Monreal. Eufemismo, claro, eufemismo. Lo editamos para que no dijera la palabra real. Si hay algún término neoliberal en la política moderna, es gobernanza. Es una contradicción ideológica. Es una contradicción ideológica feroz, sí. Es un término asociado, es un término
de gobernabilidad política asociada al neoliberalismo. O sea, adelgazar el Estado y darle preponderancia a otros a sectores. los privados. Él no tiene la menor idea de lo que habla cuando menciona el término gobernanza. No. Dijo usted que yo dijera lo que quisiera, ¿no? Sí, Bueno. sí. Yo aquí nada más escucho. Nomás pone los platos y usted despacha. Oye, el de comunicación social es una barbaridad, pero el teórico, digo, yo no sé quién Sí, sea. no sabemos. El teórico. Pues justamente, David Monreal. ¿Otra vez? Experimento fallido. Próximo presidenciable. Luis Donaldo Colosio. Seguridad. Lo que más nos hace falta. 64. Oye, iba a decir el tema de temas, pero no, bueno. 64 legislatura. Hasta lo metió en un conflicto, un dilema, un debate interno. Me dan ganas de regresarme al periodismo. Andica. Esa es la respuesta. Enrique Laviada. Disidente. Muy bien, bravo. Buena ¿Dónde está la palabra, producción buena que anda palabra, buena aplaudiendo palabra. hoy? No, es que no está. Siempre atrás de cámaras. No está, es muy bueno. Eso, hombre. Es que no, estaba contestando una llamada de David Monreal. Andica. Ajá. ¡Qué onda! Pero bueno, Que nos muy van a bien. cancelar, dice la producción. Qué guardadito te lo tenías, mi estimado. Pues Lalo, No, que no queda nada más que agradecerle primero al invitado, diputado, gracias por la Ustedes. cátedra del día de hoy. Creo que siempre es importante saber cuándo escuchar más que decir cosas. Esta fue una de esas ocasiones. Agradecerle, Cari, Alonso, como siempre, un gusto para mí estar con ustedes. Sí, ¿no? Gracias. Hoy me sentí horrible en el Congreso. ¿Por qué? Me puse a platicar con el diputado José Luis Figueroa. Ok, cepillo. Y él es muy ideológico, ¿no? Ahí con la izquierda y tal. Y entonces me preguntó, me hizo alguna pregunta ahí respecto de nuestra militancia, ¿no? Y se me vino a mí a la mente un episodio de lucha estudiantil de mi juventud, en 1974, 75, cuando echamos al entonces presidente Luis Echeverría de la universidad. Incluso hubo hasta pedradas. Él recibió una pedrada. Para ustedes que no conocen la historia, Luis Echeverría recibió una pedrada en la cabeza y salió, lo tuvo que sacar sus escoltas, el Estado Mayor Presidencial de Ciudad Universitaria. Y era justo cuando nosotros estábamos empezando a militar ahí alrededor de 1974-75. Y entonces el Cepillo me dijo, yo tenía 1 año. Y entonces me deprimí mucho. nosotros Chale. y en el pensamiento Sí, de tenía nuestros 1 año. papás, pero Un bueno. chingazo dolía menos. Dolía menos, Yo ¿verdad? pensaba que el Cepillo era como una cafetera ideológica. No, bueno, tenía 1 año. Y no- Un gusto estar con ustedes. Un Muchas gusto. gracias, contrario, diputado. diputado. Y la verdad es que gracias también a ustedes por seguirnos en su programa Cardinales. Gracias por la aceptación, porque la verdad es que hemos tenido mucho rating. O sea, a la gente le ha gustado este programa. Como lo saben, la opinión de quienes a veces vemos en ciertos puestos, en ciertas funciones y a veces no conocemos más allá. Aquí está nuestro diputado Laviada dando cuenta de lo que está haciendo en esta 64 legislatura. Y bueno, Lalo. No, pues, estimado televidente, si a usted le gusta el programa, póngale. Si no le gusta escucharnos, pues no le ponga. Si no, aquí lo esperamos como todos los miércoles a las 9 de la noche para platicar con las figuras más importantes del estado de Zacatecas. No se olvide que somos Alonso, Karina, Lupita, que no está, hoy el diputado y su servidor Lalo Rivera. Nos vemos la que sigue. Chao.